Mi nombre es Julio Riveros, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD y hoy voy a socializar con ustedes tres temas del derecho a la comunicación. El primero de ellos es la libertad de prensa, el segundo la libertad de expresión y el tercero la libertad de información. La libertad de prensa es el derecho que tienen los medios de comunicación para investigar, para recolectar información y para divulgarla. La libertad de expresión es el derecho que tenemos como personas de expresar nuestras ideas a través de medios de comunicación, y también de ese derecho de expresión, ese derecho de libre expresión también implica que tengamos el derecho a la información pública. Es decir, nosotros como ciudadanos tenemos el derecho de saber qué es lo que hace el gobierno con nuestros recursos, las diferentes acciones que ellos toman para ejercer control sobre nosotros. Y el derecho a la libertad de información, el derecho a la libertad de información es eso que les acaba de comentar. Entonces, esos son los temas que vamos a hablar. Finalmente vamos a abordar un poco el tema de lo que es la importancia de saber recibir la información, porque hoy en día tenemos una problemática a nivel mundial, y es que los medios de comunicación utilizan la información para beneficiarse de cierta manera. Ellos a veces favorecen a un político, de manera que hay personas que no tienen el criterio para darse cuenta de eso. ¿Cómo hacen de pronto ellos ese tipo de acción? Pues hablan solamente de las cosas buenas que tiene un político, y en contraste, digamos que hablando de la competencia, solamente destacan los valores malos que tiene esa persona. Entonces digamos que si uno solamente se dedica a ver la información que le da a uno del canal X, pues entonces se está perdiendo la información que le da el canal Y, en donde de pronto la información puede ser de manera más equitativa. De pronto hablan de las cosas buenas y malas de ambos políticos, mientras que en el otro canal están hablando solamente de las cosas malas. Entonces, digamos que para empezar a abordar los temas, empezamos con la libertad de prensa, que es el derecho que tienen los medios de comunicación de investigar, informar sin ningún tipo de limitación o coacción, como la censura previa. En este caso, pues como les decía, cuando se habla de censura, podría venir por parte, digamos, del gobierno, como se ha visto, digamos, en el caso de Venezuela, que el presidente le prohibió a algunos medios de comunicación ejercer en el país porque de pronto sacaban noticias que no le convenían a ese gobierno. Entonces ahí lo que hay es un grado de censura, y eso no debería ser, porque pues uno tiene su derecho a la libre comunicación. Generalmente el derecho a la libre comunicación se hace en estados de política en democracia. Si no hay democracia, si no hay derecho a la libre comunicación, ya no es un estado democrático. Pues en Colombia aún creo que tenemos esa posibilidad de crear medios de comunicación, y hasta el momento no se ha visto que digamos que el gobierno venga y diga: no, usted canal X no puede divulgar cierta información porque está en contra de lo que son nuestros principios y lo vamos a cerrar. Eso aquí en Colombia no se ha visto, entonces por eso se considera todavía un estado democrático. La libertad de prensa le permite a los ciudadanos la posibilidad de organizarse y crear medios de comunicación independientes del poder gubernamental, en los cuales se tiene el derecho a expresarse libremente y sin censura, que son los medios de comunicación que llaman alternativos o locales, que se ven en las ciudades o en los pueblos, en donde no tienen ninguna influencia del Estado, y generalmente hoy en día las personas son más conscientes de que esos canales, incluso hay gente que dice que en City TV son mejores las noticias que en Caracol y en RCN, porque ellos como que muestran más información que la que pueden mostrar ciertos canales privados, que de pronto tienen limitaciones, porque, pues digámoslo así, tienen amigos políticos, tienen amigos, son empresarios, y no les conviene sacar toda esa información, a diferencia de un canal local que no le favorece a nadie, por decirlo así. La libertad de prensa en sí es una garantía constitucional fundamentada en la libertad de expresión, propia de sociedades con sistemas políticos democráticos, lo que les decía ahorita.
sea, la libertad de expresión nos garantiza es un Estado democrático. Entonces pasamos al segundo tema, que es la libertad de expresión, que como les comentaba ahorita al inicio de la charla, es el derecho fundamental que tienen las personas de decir, manifestar o difundir de manera libre lo que piensan, sin por eso llegar a ser hostigados. Incluso la libertad, o sea, uno dice que tiene libertad de expresión y uno podría decir, yo tengo libertad de expresión, entonces yo puedo salir a la calle y quitarme la ropa, y dice, no se puede, porque tener libertad de expresión implica deberes y responsabilidades. Por ejemplo, para proteger el derecho de las demás personas al orden público o de la salud moral de la ciudadanía, ¿sí? Uno por lo menos, pues como les decía ahorita, uno no puede llegar y salir a la calle y quitarse la ropa porque sí, que porque tiene derecho a la libre expresión. Ya está uno violando el derecho a la moral de las demás personas. Por ejemplo, ¿quiénes violan el derecho? O sea, ¿quiénes? O sea, ¿cuándo? O digamos que ¿hasta dónde termina el derecho de la libre expresión? Sería la palabra. Por ejemplo, cuando se incurre en un exceso, cuando se genera propagandas, por ejemplo, a favor de la guerra, o cuando se le hace apología al odio, al racismo, o cuando se ataca de pronto una religión de manera pública. Todo ese tipo de cosas ya no puede ser libre expresión. O también cuando se incita a la violencia o a cometer acciones ilegales. La libertad de información es el tema que nos hace falta abordar. Es el derecho a tener acceso a la información que está en manos de entidades públicas. Es parte integrante del derecho fundamental a la libertad de expresión, reconocido por la Resolución 59 de las Naciones Unidas, aprobada en 1946, así como por el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dispone que el derecho fundamental a la libertad de expresión incluye el derecho de investigar y recibir información y opiniones y de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Esto quiere decir el acceso a información de interés comunitario, relacionado con las alcaldías, con el manejo que se le da a nuestros dineros, cualquier tipo relacionado con que tenga que ver con nosotros como ciudadanía. Entonces, finalmente, digamos que quería comentarles que es importante aprender a recibir la información que recibimos por parte de los medios de comunicación, y para eso tenemos que ser conscientes hoy en día, digamos, en las redes sociales, que circulan muchas noticias y que muchas personas no son conscientes, digamos, que de quién las está generando, y se llegan a confundir. Por ejemplo, ahorita en la época de la pandemia vemos que hay muchas personas, no sé cómo puede haber gente sin oficio que se dedica a crear, digamos, que cosas relacionadas con ayudas humanitarias, y engañan a la gente porque le dicen que llene este formulario y comparta a 10 personas, y muchas personas caen en el engaño. Pero es muy fácil saberlo porque digamos que ese tipo de informaciones terminan, por ejemplo, en direcciones de búsqueda como .blogspot.com, ni siquiera .com, pero son direcciones informales. Entonces uno tiene que mirar es que la información provenga de páginas del Estado, que terminen en .org o .com, o que sean páginas del gobierno, sí, o .gov, exactamente. También se ven que las personas generan algún tipo de información o video en internet, y ya muchas personas lo toman como cierto sin verificar que de pronto esa información venga por parte de un medio de comunicación serio. Eso se ve mucho en internet. Entonces el llamado es a que las personas sean más conscientes de preguntarse si verdaderamente la información que se está generando viene de un medio de comunicación serio, o es simplemente una persona sin oficio que quiere tomar a alguien del pelo. Se veía también con el tema de los audios referentes a la pandemia, muchos audios por ahí circulando en la web que son mentiras, y lo que hace es causar conmoción en las personas. Con el tema de recibir siempre ser analíticos con la información que se nos está dando por parte de los medios de comunicación, preguntarse qué es lo que se espera, o sea, para qué me está llegando esa información a mí, qué consecuencias tiene esa información en mi accionar, y preguntarse a quién beneficia ese tipo de información, para uno
de evitar que el medio de comunicación sea influyente en nuestra manera de pensar y que no nos demos cuenta de que eso es lo que están haciendo. Eso era todo, entonces muchísimas gracias por acompañarme en esta socialización. Y ya así para finalizar, pues me acompañó mi esposa, mi suegra, mi cuñada y el hijo de mi cuñada. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos aquí a la segunda sesión de la temática que estamos abordando, el derecho a la comunicación. Entonces, lo primero que vamos a retomar es el problema. Vamos a explicar. Muy bien, entonces continuamos con nuestra segunda sesión de la temática derecho en la comunicación. Vamos a retomar el problema, la explicación del problema que tenemos hoy en día con los medios de comunicación. Bueno, entonces retomamos con nuestra explicación de la problemática que tenemos actualmente con los medios de comunicación. El poder mediático que tienen los medios de comunicación les ha servido para manipular al mayor común de las personas, utilizando la información a su favor, y pues esta es una manera de representar esa problemática que tenemos actualmente. Cada vez son más los profesionales que llevan toda una vida en un medio de comunicación y que no quieren tener que ver ya con ninguna vinculación con este medio, porque existe un sentimiento de traición al objetivo de lo que es el periodismo en realidad. Digamos que el estar hoy en día en un medio de comunicación de los más grandes implica a uno que tener que someterse a la ideología del canal, digamos que a las intenciones que tengan los socios del canal. Entonces, generalmente los periodistas estamos limitados hoy en día a tener esa capacidad de expresarnos libremente, y por eso hay esa sensación de traición a lo que es el periodismo de verdad, porque hoy en día el periodismo está sirviendo es a los intereses de los empresarios, intereses políticos, y no el verdadero objetivo que es el de informar para el bien social de la comunidad. Actualmente lo que se publica en la mayoría de lo que se publica en las redes sociales es utilizado extraordinariamente para decidir a dónde vamos a comprar, para confrontarnos, también para hacernos ir de vacaciones de un sitio a otro. Es decir, que la información influye en las decisiones que tomamos de alguna forma u otra sin darnos cuenta, con una determinada noticia, publicación, etc. Un ejemplo de cómo utilizan la información para generar confrontación lo vemos mucho en los temas políticos, donde es común ver pelear a las personas en las diferentes redes sociales para defender sus ideologías políticas, y muchas veces los medios de comunicación son los que generan ese tipo de información para que las personas en las cajas de comentarios comiencen a pelear. A veces con un titular en una de esas publicaciones ya están favoreciendo a un político. Entonces inconscientemente las personas que no tienen como esa capacidad de darse cuenta la malicia que trae esa noticia por dentro, pues ya se están manipulando, se están dejando manipular sin darse cuenta. También vemos como un problema el exceso de información. La información antes era un bien escaso y en este momento es un bien excesivo. Cuando hay excesiva información, todo se hace mucho más confuso. La responsabilidad de un periodista o comunicador no debe ser llenar las redes sociales con programas o los periódicos de informaciones que estén totalmente sujetas a intereses políticos, económicos, sino la de informar. ¿Cómo está formado el entorno digital en la actualidad en torno a los medios de comunicación?
Hoy la mayoría de los periodistas actúan como ganado. Pues un ejemplo de ello es que van a las ruedas de prensa, donde no sucede nada más que a lo mejor una contrarréplica de un político a otro, o de un líder a otro, pero no se aporta nada en realidad. Eso es consecuencia de la sustitución de los directores del periódico o medios de comunicación por consejeros delegados del gobierno u otras entidades interesadas. Prácticamente que el periodismo se ha vuelto algo monótono, donde se ha perdido como esa capacidad de investigación y de verdaderamente generar contenido que ayude a las personas. Solamente se habla de que este político dijo una cosa, que el otro político dijo la otra, y en realidad se ha perdido el objetivo principal, que es ayudar a la comunidad. Entonces hay que ser analíticos, ver lo que se dice, lo que en realidad se ve de una noticia por parte de un medio de comunicación, identificar noticias de importancias, hacer seguimiento y cobertura mediática. Por ejemplo, cada noche vemos cómo por los medios de comunicación se dice que esta es una noche histórica, cada noche pasa algo definitivo, como por decirles como noticias amarillistas, y al cabo de 3 minutos ya nadie se acuerda y supuestamente era una noticia definitiva para el país o para el mundo. Se ve ahorita mucho con los temas del coronavirus, mucho amarillismo, mucho morbo como para agarrar a la gente y retenerla y meterle comerciales dentro de las noticias. Recordemos, por ejemplo, en temas de deporte, cuántos cientos de partidos han sido el partido del siglo. Cada año hay un partido del siglo. Por ejemplo, cuando se habla del Real Madrid o contra el Barcelona, Juan Esteban le gusta mucho el deporte y sabe que es así, es el partido del siglo, este sí es el clásico del siglo, y es puro amarillismo para que la gente consuma ese tipo de productos. Ahora la televisión es muy superficial, la capacidad de amarillismo y morbo en la televisión a base de acumular cadáveres a la hora de comer en el telediario. A mediodía le dan uno que hace sentarse a almorzar y ellos lo único que saben es mostrar estadísticas de muertos, de tragedias, puro amarillismo y morbo para retener a la audiencia. Periodismo facilista y que, pues, aunque agarra la atención del consumidor, no necesariamente es beneficioso, le está creando un valor a él. Los desafíos del periodismo en la era digital. En cuanto al periodismo digital, siguen siendo los grandes medios de comunicación quienes tienen las grandes audiencias, salvo algunos medios alternativos con intereses verdaderamente sociales, porque vemos que siguen siendo El Tiempo, El Espectador, Caracol, RCN las noticias más consumidas en las redes sociales. Entonces es como una extensión de la televisión a las redes sociales, salvo algunos medios que se llaman alternativos, que son creados por personas y de pronto pequeñas empresas que no tienen tanto interés de beneficiarse o lucrarse con la información. Entonces son como, hay veces que, pues como les decía en la intervención pasada, hay gente que le gusta, por ejemplo, escuchar más las noticias de City TV, que aunque pertenezcan a ciertos grupos empresariales, dan como la apariencia de ser medios de comunicación como que más objetivos o como que muestran más información que lo que muestran otros canales privados. Entonces, teniendo en cuenta todos estos aspectos, es importante hablar de que la Constitución Política de Colombia tiene para nosotros, para las personas del común, algunos artículos dedicados a proteger la libertad de expresión. Y uno de esos artículos importantes es, por ejemplo, el artículo 20. En el artículo 20 se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Cualquiera de nosotros como seres independientes, como agentes sociales, tenemos la posibilidad de crear un medio de comunicación, como para contrarrestar ese desacuerdo que tenemos con los grandes medios de comunicación. Nosotros mismos podemos ser artífices de medios de comunicación y estamos en todo nuestro derecho. Artículos que respaldan esta libertad de expresión: el artículo 15, que nos dice que todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. El 18, que nos garantiza la libertad de conciencia. El artículo 21, que nos garantiza el derecho a la honra. El artículo 22, que nos dice que la paz es un derecho y deber obligatorio de cumplimiento.
Y otro artículo, ya para cerrar, que nos relaciona con el derecho a la libre expresión, es el artículo 23, que nos dice que toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución, como adquirir... ok, hasta ahí. Es a partir del artículo 20 que les mencionaba, donde nacen muchos medios de comunicación alternativos, donde de calidad, bueno, es a partir del artículo 20 donde nacen muchos medios de comunicación alternativos de calidad, independientes y que son a los que hay que apoyar, pues estos son emisiones de información independiente que no constituyen una agencia de información ni de los medios masivos de comunicación organizados como empresas. El llamado a la acción es para que seamos ciudadanos críticos, para que hagamos uso de nuestros derechos a la libre expresión y de igual forma para que respetemos el derecho que tienen las demás personas. Para finalizar, digamos que a que tengo derecho y deber como ciudadano en el ejercicio de opinar y compartir temas de importancia social a través de las redes sociales. ¿Cuáles son mis derechos? Sabiendo que tengo el derecho a la libre expresión. Una frase muy bonita que ronda por ahí dice que mi derecho termina donde comienza el de los demás. Esa frase funciona como reguladora, quiere decir que utilices tus derechos sin limitar los derechos de los otros. Tu libertad termina donde empieza la mía. Eso sería en cuanto a esta alfabetización en cuanto a los derechos que tenemos en comunicación. Me gustaría preguntarle a la señora Adriana cómo le ha parecido esta explicación y qué tema le parece más importante del que yo acabo de hablar. ¿Qué le llamó la atención? Pues temas que me llaman la atención es saber realmente cómo se manejan los medios de comunicación, de verdad cuál es el derecho que tienen y cuál es la forma en que lo expresan, y saber cómo se diferencia el amarillismo de las noticias que nos dan día a día. ¿Y qué opinas, Adriana, por ejemplo, del hecho de que como ciudadanos tengamos la posibilidad, según el artículo 20 de la Constitución Política de Colombia, de crear medios de comunicación independientes a lo que es, digamos, que los medios de comunicación masiva? ¿Qué te parece esa posibilidad que nos da el Estado colombiano? Pues pienso que como está estipulada en la Constitución Política, todas las personas tenemos derecho a muchas cosas, pero hay que saber cumplir esos derechos, porque obviamente hay muchas personas que usan las redes sociales para dar tipos de informaciones que son falsas y para engañar a las personas. Eso es el amarillismo y fuera de jugar con el conocimiento de las demás. Entonces pienso que debería haber un control más grande sobre eso, a pesar de que esté estipulado el derecho a la libre expresión, debería ser un poco más controlado. Muchas gracias. Para la señora María, su merced, digamos, ¿qué opina del hecho de que las noticias o los medios de comunicación, en vez de estar de pronto publicando noticias que estén relacionadas con el desarrollo, el crecimiento personal de las personas, se enfoquen más en publicar noticias mórbidas que abordan, digamos, muertes, actos de vandalismo? ¿Qué opina acerca de ese tipo de noticias que están más generadas en torno al morbo? Es muy triste que los medios de comunicación se encarguen de publicar más cosas de muerte y no cosas que nos den más a reflexionar lo que está sucediendo realmente. Sí, está muy bien, Andrea, su apreciación. En realidad es algo que pasa con los medios de comunicación, que se preocupan por sacar noticias mórbidas, como les mencionaba antes, de asesinatos, violaciones, atracos, y no verdaderamente por generar contenido que haga crecer a las personas, ¿no? que les solucione problemas reales. Muchísimas gracias por acompañarme. Ahora, antes de que se retiren, les voy a pedir un favor de que me pongan acá su nombre
y el cargo u oficio que desempeñan. No sé si Adriana quiere empezar, que tiene afán de retirarse. Ay, no, sí. Entonces, señora María, su merced, ¿qué opina de todo esto que acabamos de hablar? ¿Cómo le pareció la temática? Esta temática que aborda nuestro derecho a la comunicación y a la libre expresión. ¿Qué opina su merced? ¿Qué perspectiva tiene? Pues yo opino que todo lo que dices es la verdad. Hay noticias que muchas veces son falsas, solamente de muerte, solamente de violación. Si es en la hora de la mañana es lo mismo, si es en la hora del mediodía la misma historia, si es en la noche, los tres noticieros ve uno lo mismo. Y generalmente también se puede apreciar mucho en temporada política, Sí. cuando digamos que hablan mal, cuando diferentes medios de comunicación como que hablan bien de su grupo político y se evidencia que el otro canal tiene como favoritismo hasta a otros ciertos personajes. Sí, están hablando mal de las otras Y personas. no se preocupan en realidad Por lo que está pasando, realmente por lo que las está necesidades pasando, que tienen las personas. las necesidades que tiene todo el mundo. Tenemos todo el mundo. Ya, cierto. Bueno, muchísimas gracias. Esto ha sido todo por hoy. En realidad este ejercicio fue hecho con personas de mi familia. Vivimos en el mismo edificio, así que generalmente se trasladaron fue de un apartamento a otro. Hemos compartido entre nosotros. Este es mi círculo familiar. Realmente somos una sola familia porque estamos muy cerca. Y ya, muchísimas gracias por su asistencia y espero que les haya contribuido un poquito a ser mejores personas. Muchas gracias. Gracias.